Doctor Fabio Hurtado, hoy estamos haciendo una entrevista para el proyecto titulado Neurociencia como la solución a problemas psicológicos cotidianos en los estudiantes de grado 11. Bueno, quisiera saber un poco más sobre ti, a qué te dedicas, qué haces y por qué elegiste escoger tu oficio. Ok, muchas gracias, Sofía. Bueno, yo estudié psicología inicialmente. La psicología es un área muy amplia que estudia el comportamiento humano. No fue fácil entrar a estudiar neurociencia directamente porque había un abanico de opciones. Entre esas, la psicología del consumidor me apasiona y me apasionaba en ese entonces muchísimo. Luego empecé a ver que también la neurociencia, no veíamos tanto neurociencia, sino neuropsicología. Y todo lo que tenga que ver con el cerebro, para mí es un mundo de mucho descubrimiento. Es algo que nunca creo que vamos a poder terminar de descubrir. Así que tenía que decidir antes de terminar la carrera, y para ese entonces decidí hacer un diplomado en psicología del consumidor. Cuando estaba haciendo el diplomado, un tutor me preguntó qué iba a estudiar después. Entonces yo le dije, pues tengo esta dualidad, no sé si psicología del consumidor, porque en el estudio de la conducta humana veo que la conducta de compra es algo que se refleja todos los días y que la podemos estudiar. Constantemente estamos escogiendo entre un producto u otro, tomando una decisión u otra, y ahí se estudia toda la psicología. Pero el estudio del cerebro también me apasionaba muchísimo. Me dijo, pues mira que hay un área emergente que se llama neuromarketing, y ahí se aplica todo el estudio del cerebro, pero estudiando el cerebro del consumidor. Entonces no le preguntamos al consumidor, por ejemplo, ¿te gusta este producto o este producto? ¿Este empaque o este empaque? Sino se conectan unos electrodos, o bueno, hay mucha tecnología para estudiar, y mientras se presenta esa publicidad vamos analizando cómo responde el sistema nervioso. Porque normalmente decimos, no, es que yo decidí escoger ese producto por su precio, por su calidad, que es los atributos que normalmente resaltan las marcas, ¿no? Pero lo que se ha descubierto es que de manera inconsciente nosotros nos vamos es porque queremos tener la vida del personaje que está utilizando ese producto en el comercial. Entonces queremos reconocimiento, validación, aceptación, y poco nada es el atributo del precio el que realmente existe. Pero cuando medimos eso a nivel cerebral, el cerebro sí nos dice, me interesa, quiero verme así, quiero sentirme así. Entonces dije, bueno, voy a estudiar neuromarketing, tomé unos cursos de neuromarketing, pero sentía que era muy vago. Entonces luego dije, no, realmente para entenderlo tengo que estudiar neurociencia pura y dura. Me fui a estudiar a Australia, a hacer la maestría en neurociencia, y ahí ya comencé a trabajar con animalitos de laboratorio, a ver las neuronas, a estudiar el cerebro, y fue súper apasionante. Luego regresé a Colombia, empecé a estudiar a trabajar con laboratorios ya de universidades grandes, y conocí lo que hago hoy en día, que es neurofeedback. Entonces lo que hacemos es entrenar el cerebro de los usuarios para solucionar problemas, especialmente lo que yo me enfoco es ansiedad, estrés, depresión. Pero también nos hemos dado cuenta que hay muchas mejoras: atención, concentración, memoria, alto rendimiento, problemas de sueño, dolores de cabeza, tensión muscular. Y ya hay algunos casos como problemas de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, que también le ayudan muchísimo a los usuarios. Y algo sorprendente es también en niños con autismo. Empiezan a conectarse también con su entorno. Eso es lo que hago actualmente desde el año 2006-2007. ¿Cómo el conocimiento de la neurociencia puede aportar en el estado emocional y mental para cambiar nuestro estilo de vida y promover un buen estado psicológico? La neurociencia es un área de la medicina que estudia el cerebro y el sistema nervioso. ¿Cómo aporta? Como seres humanos, nosotros somos lo que hay dentro de nuestro cerebro. Desde incluso la gestación, el cerebro empieza a hacer conexiones cerebrales. Entender
cómo funciona el cerebro, cómo interactúan estructuras entre ellas mismas, cómo percibimos el medio ambiente y cómo formamos nuestras creencias, es importante y es esencial al momento de entender qué es lo que nos hace ser lo que somos. Entendiendo eso podemos también empezar a hacer ajustes de alguna manera cuando no nos gusta nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar o no es funcional en este momento de la vida, entendiendo los principios básicos de cómo funciona el cerebro. Ahora, la neurociencia es muy amplia, ¿sí? Puede ser desde la parte macro, que esta estructura tiene gran importancia para ciertos procesos, se conecta con estas otras haciendo tales funciones, pero también ya a nivel microestructural, puede ser como esta sustancia interactúa con esta otra en este receptor de esta neurona y produce ciertos efectos. Entonces es bastante amplio las neurociencias, pero a grandes rasgos entender cómo funciona el cerebro es primordial para entender qué es lo que nos hace ser lo que somos, porque realmente una vez se apaga el cerebro ya se apaga pues, nuestros recuerdos, nuestra personalidad, nuestra identidad. Y entendiéndolo podemos también empezar a adecuarlo en función de lo que deseamos. La falta de control de nuestros propios pensamientos puede llegar a crear consecuencias fatales para nuestro desarrollo psicológico. Sí. Respuesta corta, sí, pero ¿cómo funciona esto? Existe una parte que es nuestra mente. La mente le llamamos al cerebro en acción, nuestra mente consciente o nuestra mente inconsciente. Inconsciente es que no necesitamos prestarle atención para que nuestro cuerpo haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, caminar. A menos de que aparezca un obstáculo de un momento para otro, ahí sí prestamos atención. Pero nosotros caminamos y mientras tanto estamos pensando en la canción, en el problema que vamos a tener, el problema que tuvimos, qué vamos a comer más tarde, qué vamos a hacer. Sí, eso es automático como estamos caminando. Ya luego está la mente consciente, que realmente funciona como lo que dicen los estudios es que abarca por ahí un 5%, el resto funciona en automático de manera inconsciente. Entonces, si nosotros hemos hecho tantas cosas a través del tiempo formando esa identidad de manera inconsciente, es importante empezar a entender de manera consciente qué es lo que tenemos que empezar a hacer. Porque nuestra manera de reaccionar, que es la pregunta, sí, ¿qué tanto nuestros pensamientos empiezan a dominar? Nuestros pensamientos son inconscientes. De hecho, se ha estudiado que prácticamente más del 90% de lo que hacemos durante el día es lo que repetimos el día anterior. Tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios y esos suelen repetirse día tras día. Por lo tanto, si mis pensamientos influyen de cierta manera en la calidad de vida que tengo, en cómo yo experimento el mundo, pues va a ser un bucle repetitivo. Es difícil que salgamos de ahí. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Nos despertamos, tomamos nuestro celular, revisamos las aplicaciones, nos duchamos, consumimos siempre casi el mismo desayuno, tomamos la misma ruta para ir al mismo lugar, nos relacionamos con las mismas personas y eso funciona de manera inconsciente. Nuestros pensamientos también son inconscientes, entonces está como, yo no voy a poder, eso está muy difícil, la situación del mundo cada vez está más complicada. Esos pensamientos inconscientes pues generan actitudes, emociones inconscientes también, y esa es nuestra percepción del mundo, cómo nos relacionamos. Si queremos cambiar eso, tenemos que utilizar ese 5% de conciencia para empezar a hacer ajustes. Ahora no es sencillo, por eso no todo el mundo lo logra. Cuesta crear nuevas conexiones neuronales, cuesta crear cambios, cuesta salir del piloto automático, del automatismo, cuesta trabajo. Pero una vez empezamos a ser conscientes y a dominar los pensamientos que no queremos, entonces empezamos a tener resultados diferentes también. Porque sí o sí los pensamientos afectan, queramos o no, nuestra calidad de vida. ¿Cómo la nueva tecnología llamada neurofeedback entrena el cerebro y todo nuestro sistema nervioso? Neurofeedback traduce neuroretroalimentación. Feedback es esa conciencia, esa retroalimentación que nosotros tenemos.
Por ejemplo, cuando uno hace una presentación en el colegio o en la empresa, dicen quiero tener el feedback, es decir, quiero saber cómo me fue, qué tal fue mi desempeño. Neurofeedback es la retroalimentación del cerebro. Esto comienza desde los años 60 en laboratorios en investigaciones con animales, tratando de entender si nosotros podemos controlar el sistema nervioso autónomo, es decir, del cual no tenemos control, por decirlo así. Hoy en día sabemos que sí tenemos cierta parte de control, como por ejemplo la digestión, el latido del corazón, la respiración, que se produzcan algunos patrones en el cerebro, funcionamiento. Eso es todo lo que es autónomo. ¿Listo? Entonces, neurofeedback lo que hace es empezar a leer todas ese tipo de respuestas automáticas en el cerebro y retroalimentárselas al mismo cerebro. Es decir, lo que yo les digo a los usuarios. Por primera vez tu cerebro va a entender cómo estaba funcionando. Es como cuando nosotros nos vemos frente a un espejo y decimos, wow, ya tengo conciencia de que estoy desarreglado, de que estoy despeinado. Ya con esa conciencia yo veo si hago algún ajuste o no. Existen diferentes tipos de neurofeedback. El neurofeedback con el que yo trabajo, yo no necesito decirle nada al cerebro, qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer, porque el cerebro ha evolucionado por miles de millones de años buscando siempre su bienestar, su mejor funcionamiento. Pero en esta época que vivimos, ciertos hábitos, ciertos pensamientos, cierto tipo de alimentación hace que nuestro sistema nervioso entre en desajuste y vive en un estado de supervivencia, de estrés, de siempre estar preparado a lo peor que nos pueda suceder. Y eso empieza a generar problemas en el cuerpo, que es lo que se llaman las enfermedades somatosensoriales, es decir, que la parte emocional comienza a afectar la parte física. Por eso algunas personas pueden ir al médico y decir, es que tengo dolor de cabeza pero todo está bien, es que tengo problemas de sueño pero me han hecho exámenes y todo está bien, es que empecé a tener dolores musculares, empecé a perder la memoria, se me empezó a caer el cabello, pero me hacen exámenes y todo físicamente está bien. Entonces, esa es la parte en la que los pensamientos, las emociones, nuestra psiquis empieza a afectar nuestro cuerpo. Cuando nuestro cerebro comienza a entender cómo ha estado funcionando y él empieza a tener conciencia, él comienza a autorregularse. Y entonces lo que expresan muchos de nuestros usuarios es, eso es como magia, es como que de un momento a otro el problema puede estar ahí, pero ya no lo siento igual de fuerte, ya no me estreso, ya no colapso de la misma manera, ya me siento más fuerte, es como si tuviera un escudo estuviera impermeabilizado ante los problemas, ya no me impactan de la misma manera, porque el sistema nervioso se ha empezado a autorregular. Entonces, dentro del sistema nervioso hay una clasificación que es el sistema simpático-parasimpático. El sistema simpático es el activador, el que nos dice algo malo va a suceder en el momento de correr, pelear o congelarnos. Eso hace que nuestro corazón lata más rápido, que nuestra respiración sea superficial, que no ingiramos los alimentos, que estemos listos para la pelea. Pero después entra el sistema parasimpático, que nos dice, ya pasó el peligro, es momento de relajarnos. Ahí ya podemos respirar más profundo, podemos hacer digestión, podemos descansar, el cuerpo entra en un proceso de regeneración también, de descanso. Ambos sistemas son importantes, tienen que estar en equilibrio, porque es importante funcionar ante una amenaza o un peligro, pero que no sea eso extendido. De hecho, somos la única especie humana que es capaz de alargar el nivel de estrés. Por lo general, todos los animales ven al depredador, se activa el sistema nervioso simpático, pasa el peligro y ya están tranquilos. Pero nosotros somos los que seguimos rumiando y pensando, es que tuvimos esta discusión con mi jefe, con mi compañero, con los demás, y seguimos produciendo el mismo estrés. ¿Sí? O empezamos a pensar en lo peor que puede suceder. Y entonces es que me va a ir mal, es que esto no va a suceder, es que no voy a poder, y eso genera estrés en el cuerpo. De hecho, he descubierto que el cerebro no diferencia entre un pensamiento y la realidad. Me gusta ponerles mucho el ejemplo del limón, es decir, ustedes cierren los ojos, imaginen que van a su casa, abren la nevera, buscan un limón bien jugoso, lo masajean, luego lo cortan, lo exprimen, lo saborean, sienten el jugo
manera inmediata, si lo hacen bien, uno comienza a sentir la acidez y el limón no existe. Pero para el cerebro, sí existe, es un pensamiento que hace que el resto del cuerpo reaccione. E igual funciona cuando nosotros pensamos en algún problema, en lo peor que va a suceder, o en aquel problema que tuve hace 2 semanas, un mes, 3 años, 5 años, y el cuerpo sigue produciendo hormonas de estrés. Y eso hace que pues, tengamos problemas, que nuestro cuerpo se comience a enfermar. Ahora, desde la parte neurofeedback, pues se conectan unos electrodos, esos electrodos leen los patrones de onda cerebral, se integran dentro de una película y la película comienza a cambiar, no el contenido, sino el tamaño, el color, el volumen. Esas variaciones es las ondas cerebrales. Uno no lo entiende como ser humano, no solamente está entendiendo la película, pero el cerebro sí está entendiendo. Por eso es que muchos usuarios dicen es magia, porque como que yo viendo una película de un momento a otro se me acuerdo la cabeza. No es que comienzo a sentirme tranquilo, o ya no siento ansiedad, o ya me siento relajado, ¿sí? Es el cerebro el que funciona. Posterior a eso es un entrenamiento. Así que tenemos que repetir varias sesiones para que el cerebro se acostumbre a estar en ese nuevo estado de equilibrio. Entonces, pues, una vez comenzamos el neuroentrenamiento, tenemos que repetir varias veces, sesión tras sesión, para que el cerebro se acostumbre a estar en ese nuevo estado de equilibrio. Ahora yo le digo a los usuarios, neurofeedback es una parte, es el entrenamiento cerebral. Sin embargo, lo que nosotros hacemos va más allá. Es el entrenamiento mental también, el cual es importante, ya que tú me preguntas sobre qué tanto importan los pensamientos sobre la salud mental, la salud emocional. Yo les hago la analogía que neurofeedback es igual que llevar el carro a que le hagan alineación, balanceo, cambio de aceite, sincronización y demás. Cuando salen, sienten que se maneja mejor. Uno siente que el cuerpo está diferente, que está más relajado, uno está feliz sin explicación, está más tranquilo. Al igual que uno siente que el carro está más suave, está más chévere. Pero si uno no sabe manejar el carro, si lo sigue metiendo en trochas, manejándolo mal, pues tarde o temprano, más temprano que tarde, se la volverá a desajustar. Igual funciona con este proceso que hacemos acá. Entonces, si ya me siento tranquilo, relajado, estoy en equilibrio, pero no sé controlar mis pensamientos, mis emociones, mis comportamientos, pues tarde o temprano otra vez el cuerpo va a volver a somatizar y vamos a generar los desajustes. ¿Qué beneficios han tenido tus pacientes al visitar tu consultorio y darles una respuesta desde la neuropsicología a su problemática? Bueno, han sido muchos pacientes y muchas patologías, han sido cientos de usuarios los que han venido a través de estos años de trabajo. Sin embargo, donde nos enfocamos más actualmente es en ansiedad, estrés y depresión. Digo que son los casos que más me inspiran porque pueden llegar desde muy jóvenes hasta ya personas muy adultas, y los casos más fuertes han sido personas que han intentado quitarse la vida. Algo ha pasado y afortunadamente no han tenido éxito y dicen, tengo que cambiar, ya es algo con lo cual ya no puedo seguir más y necesito un cambio, pero no quiero un cambio donde tenga que consumir medicamento, o si ya estoy consumiendo medicamento no quiero sentirme con esa sedación, ese embotamiento que la mayoría de veces producen los medicamentos como efecto secundario. Entonces ha sido maravilloso ver que llegan los usuarios en un estado de no quiero vivir más en este punto y salir con que me quiero comer el mundo, estoy enamorado de la vida. Eso es inspirador y yo creo que es lo que más nos motiva a seguir trabajando. También vemos durante el proceso no solamente quitar los síntomas, ¿sí? Los síntomas físicos, sino también la parte de cómo estoy percibiendo mi realidad y cómo yo puedo crear la realidad que yo deseo, ¿sí? Porque al final, como yo percibo el mundo, es una construcción que yo he creado durante años, pero también la puedo crear de otra manera. Es por eso que se dice que puede haber dos gemelos idénticos,
y aún así cada uno tiene una personalidad muy diferente y es por la manera como cada quien percibe las cosas. Eso ha sido muy, muy bonito, pero también hay otros casos que ya no tienen que ver con ansiedad, estrés y depresión, sino con enfermedades neurodegenerativas o con autismo, que es algo que yo siempre digo, trabajamos en casos, pero nunca sabemos qué va a suceder, porque es un cerebro que está conectado de una manera muy diferente. Y para los papás es muy lindo sentir que por primera vez su hijo, su hija los mira a los ojos y les dice te amo, o comienza a hablar, comienza a expresar sus emociones, cuando por muchos años él o ella estuvo desconectado de su medio ambiente. Eso ha sido, que recuerdo, los casos más gratificantes. Desde la neurociencia, ¿qué consejos podrías dar para mejorar la salud mental en los jóvenes? Hay varias cosas que se pueden hacer hoy en día. Que se ha descubierto que los pensamientos tienen un efecto sobre nuestras emociones y nuestras emociones sobre nuestras actitudes y nuestras actitudes en nuestra personalidad y calidad de vida. Ahora, hay que determinar con qué estamos alimentando esos pensamientos. Que por lo que vimos hoy en día, lo que yo les recomiendo es hacer desintoxicación de noticias. Si somos conscientes en las noticias, la mayoría son cosas negativas. Y cuando estamos viendo las noticias de robos, secuestros, corrupción, violaciones, asesinatos y demás, por principio el cerebro va a tratar de generar una empatía y ponerse en el papel de la víctima. Entonces uno dice, uy, ¿y si eso me llegase a pasar a mí? ¿Yo qué haría en esa situación? Y uno comienza a sentir que realmente está en peligro, aunque sea observando, ¿no? Igual sucede cuando uno ve una película. A veces uno se conecta tanto con la película que genera emociones. Igual funciona con los noticieros. Entonces, lo principal es cortar las noticias. Yo les digo, no nos vamos a quedar desinformados. Sí o sí, por algún lado va a llegar la noticia de que hay paro, de que hay cierre de vías, y eso será como lo más relevante para nosotros. No nos interesa estarnos contaminando emocionalmente. A los jóvenes yo les digo, bueno, digo los jóvenes porque es donde más consumo hay de redes sociales. En las redes sociales también estamos viendo eso. Por lo general en las redes sociales se muestra como todo el lado bonito del ser humano, ¿no? Entonces los filtros, las super experiencias que están viviendo, la vida perfecta, y uno anda diciendo, todos tienen eso menos yo. Estoy en carencia, me falta eso, soy infeliz. Entonces, cortar las redes sociales y entender que eso solamente es una cara de la moneda. Ahí vamos a mostrar la otra parte. Ducharse con agua fría. Para mí es un hábito, así como cepillarse los dientes todos los días ducharse, pero con agua fría. Eso hace que el cuerpo también empiece a desinflamarse y se produzcan varios procesos a nivel químico que va a mejorar el estado de ánimo y el estado físico. Tratar de observar todas las cosas buenas que uno tiene. ¿Sí? Por ejemplo, que tengo un techo, que tengo una familia, que tengo educación, que tengo un alimento. Pensar en cosas negativas nos hace sentirnos mal, pero pensar en cosas positivas y en estado de agradecimiento tiene el efecto positivo. Entonces uno comienza a sentirse completo, agradecido. Eso es otra de las recomendaciones, así que se me vienen a la cabeza. ¿Cuál es tu visión del futuro de la neurociencia y su impacto en la sociedad? Lo que viene con el futuro, de hecho ya lo estamos viviendo y eso comenzó ya hace años con el gobierno de Obama, donde invirtieron millones de dólares para investigación del cerebro. Por eso es que hoy en día estamos en la época de la neurociencia y se habla tanto del cerebro y de cómo hackear el cerebro. Toda esa investigación que se ha hecho ha dado como resultado que hoy en día tengamos más información del cerebro, pero también la inteligencia artificial, las redes de conocimiento, las redes inteligentes han nacido a partir de ahí. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Que las máquinas nos conocen muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Pues más inteligencia artificial, al entender más cómo funciona el cerebro, que lo que se busca en los laboratorios es tener un cerebro artificial para así poder hacer modificaciones y ver que si quito esto, pongo esto, vamos a tener quizás el cerebro perfecto, la salud perfecta, la vida perfecta.
Pienso que va por ese lado, por el lado de la investigación, equipos también más robustos que nos permitan estar escaneando el cerebro segundo a segundo de manera portátil y mucho más rápido. Entonces, desde el lado de investigación y clínica está eso. Con la empresa de Neuralink de Elon Musk, pues está la parte de insertar chips en el cerebro. Es algo que no se sabe, al igual que no se sabe qué va a pasar con el desarrollo de la inteligencia artificial, que es un cuchillo, es un arma de doble filo, depende del uso que le demos, así también la aplicación de esas nuevas tecnologías y nuevos conocimientos también pueden ser o beneficiosos o peligrosos para la humanidad. Igual pues todo depende de las políticas y regulaciones que hayan a nivel social.